Nunca nadie hizo tanta gala del su apellido como Mimi Boomhauer, porque Mimi Boomhauer ya era una auténtica bomba. Una bomba de alegría, una bomba de expresividad, una bomba también, desgraciadamente, de misterio. Falamos de ella en pasado porque esta mujer, esta socialite, que fue bien famosa en los Estados Unidos de la so domina, nació en 1901 y por tanto, evidentemente, tiene que estar muerta anguaño. Pero no sabemos ni cuándo murió, ni en qué circunstancias, ni absolutamente nada. Y un misterio. No se sabe absolutamente nada de ella desde el año 1949, que ya cuando esta bilba, pero una bilba bien rica y bien posicionada, supuestamente, desapareció de la faz de la tierra. Nobis Boomhauer, un magnate del linóleo, y era el nombre del que fuera marido de Mimi Boomhauer. Morriera bien mozu y ella en 1949, con 48 años namai, y era ya una bilba bien rica. El so marido dejara ahí una mansión en Bel Air y también, evidentemente, pues una montonera de perres. Dicen, sin embargo, que para 1948 aproximadamente Mimi parecía no estar administrando bien les perres que dejara el so defunto marido y que entamara a vender propiedades, no evidentemente la casa, pero sí caxigalines que tenía perende. Por ejemplo, los trofeos de caza del so marido o xolles que dicían que llegaba a vender en 30 vegaes menos del so valor real. Evidentemente, y era una mujer que parecía que estaba un poquitín apuradina. ¿Pero por qué? El 18 de agosto de 1949, después de falar por teléfono con una amiga, Mimi salió de casa, pero no agarró el coche y parece ser que lo hizo también de una forma de lo más extraña. Con priesa, por lo menos, y además los días que correspondían al cabo daño del so marido. Esos días Mimi Boomhauer quedara a cenar con una amiga y no apareció en llamas a la cita. Cuando finalmente las autoridades entren a casa a investigar qué pudo ser de ella, encuentren una ensalada que no terminó de xintar en el salón y les lluces encendíes. ¿Qué fue lo que dijo el entorno más próximo de Mimi? Bueno, pues, por ejemplo, el su asesor financiero dijo que ese día y comentara que quedara con un caballero. El asesor no entrugó absolutamente nada porque era un hombre bien discreto, pero asumió, y atención que bien la bomba, que ese caballero ya era un posible comprador para su mansión de Bel Air que ella ya estaba pensando en vender. Nunca dijera nada a las amigues ni a la familia, pero sí, aparentemente, al asesor. Claro, esa ya era la versión del asesor fiscal, que como todos los asesores fiscales, nada más hay que piensen en perres. ¿Qué pensáis que pensó la opinión pública cuando se enteró de que Mimi Boomhauer, antes de desaparecer, quedara con un paisano? Hombre, pues evidentemente, lo que estáis pensando vosotros también, que vos gusta más un salseu que qué sé yo, porque yo era un amante. Dato interesante filológico. Paréntesis, filológico. En inglés existe un verbo, to elope, que significa literalmente fuxir con un amante. Debe ser que ya una cosa bien habitual. Bueno, pues eso ya lo que se dijo de Mimi Boomhauer, que eloped con un paisano, que fuxiera con un amante para nunca más volver. ¿Pero por qué? Si el marido morriera, no tenía por qué dar cuentas a nadie, ¿no? Y además otra cosa, bien misteriosa, que todas las mujeres me vais a comprender. Si fuxiera con un amante, ¿qué hizo esta mujer que dejó, al parecer, el pintalabios en casa? En llamas. Después de la desaparición de Mimi Boomhauer, las cosas extrañas entamen a suceder, como normalmente en estos casos. Por ejemplo, 11 días después se consigue que la declaren muerta para entamar a venderle sus propiedades. Consíguelo, no sabemos cómo, el abogado de la familia, vaya, eludiendo la ley de California que dice explícitamente, que decía en aquella domina explícitamente que una persona tenía que pasar 90 días por lo menos de la su desaparición para ser declarada legalmente muerta. Sin embargo, en el caso de Mimi Boomhauer, pues las cosas fueron bien rápidas. Y que cuando hay perres ya se sabe. Y vamos a ver, ¿qué pudo pasar? ¿Marchó Mimi con un amante, como decía la opinión pública? ¿Hizo un eloping en toda regla? Pero entonces, ¿por qué no dijo nada a las amigues? Si las amigues se confía para esas cosas. No se explica.
Suicidóse, quiciabes, acosada por eses deudes que tenía cada vegada mayores. Home, esto podía ser una explicación más verídica o menos literaria, pero la cosa é que non se encontraron en xa máis pruebes de ello. Foi asesinada, da quien pensó na súa desaparición, e nese caso, ¿quién la pudo asesinar y para qué? ¿Y por qué? ¿A quién beneficiaba más la súa muerte o, por lo menos, la súa desaparición? Nunca más vamos a ver. ¿Y tú? ¿Qué lle lo que opines? ¿Ficiste de alguna vegada un eloping, aunque fuera temporal? ¿Qué crees que pudo pasar con Mimi Bumhauer? ¿Onde pudo estar el so fin, el so caberu destín? Contáimelo aquí en baixo, nos comentarios, y vémonos la semana que viene en Play Presta.